Sesión 5, física 1, trabajo y energía. Ya vieron que la sesión 5 es trabajo y energía. Esta es la última sesión del cuatrimestre. La siguiente, el jueves que viene, no hay labores. El martes les voy a subir la solución de todas las tareas para que ustedes, y los errores que tuvieron en ellas, para que ustedes los revisen, los repitan y los entreguen el jueves siguiente. Ese jueves hay examen, entonces es importante que resuelvan y entreguen la tarea corregida. Los que no la han entregado van a tener oportunidad de entregarla, sin embargo, pues va a valer menos, ¿no? Antes de empezar vamos a las indicaciones de siempre. Tengan a la mano su libreta para tomar apuntes y su cuadernillo para resolver los ejercicios. Si no lo tienen a la mano, ahorita pónganle stop y vayan por ellos. La tarea, acuérdense, debe incluir las imágenes de su apunte y los ejercicios que se les dejen en un solo archivo que van a titular con su primer apellido, su primer nombre y el número de tarea. Por ejemplo, en mi caso sería Valderas Benjamín tarea 5.pdf. Eso lo pueden hacer con alguna de las aplicaciones que ya les he comentado, Cam Scanner, o hay otra que se llama Tap Scanner. Toman todas las fotos desde la aplicación, lo guardan y me lo envían. Y por último, pues hagan preguntas. En todo lo que llevamos de la cuarentena no me han enviado gran cantidad de dudas, entonces no sé si están aprendiendo, si no están aprendiendo, si están avanzando, si están viendo los videos. Las tareas las he checado, pero no es como una guía muy buena porque hay varias que son copias, entonces no sé quién es el que las hace y quién es el que las copia. Pregunten dudas entonces. Entonces ahora sí el tema. El trabajo. Vamos a decir que una fuerza realiza un trabajo sobre un objeto cuando hay un desplazamiento en la dirección de dicha fuerza. Por ejemplo, aquí en este dibujito que yo tengo aquí, supongan que esta es, por ejemplo, una cuerda que ustedes están jalando. Esta es una caja y entonces ustedes jalan en esta dirección y la caja se mueve sobre el piso en el eje X. Esta fuerza F, recuerden, tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Para calcular el trabajo, lo que se hace es multiplicar la componente en la dirección en la que se desplazó el objeto por la distancia que se desplazó. Entonces, para calcular la componente en X de la fuerza, lo que se hacía pues nada más era multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces ya tengo la componente en X de la fuerza, lo multiplico por el desplazamiento porque se desplazó en esa dirección y eso entonces ya me da el trabajo. El trabajo va a ser fuerza por distancia por coseno del ángulo. El trabajo se mide en joules. Los joules, ¿cómo se definen? La fuerza está medida en newtons. Esta fuerza se mide en newtons, ¿no? Y el desplazamiento, esta D, se mide en metros en el sistema internacional. Como el coseno no tiene unidades, entonces las unidades del trabajo son newton por metro. Esto, newton por metro, es a lo que se le llama joule. Entonces el trabajo se mide en joules. ¿Vale? Ok. Entonces, en el caso del dibujito que está aquí abajo, lo que tenemos es que la fuerza está ejercida en la misma dirección en la que ocurre el desplazamiento. Entonces, en este caso, el ángulo es 180 grados o 0, y como el coseno del ángulo de 180 grados es 1, entonces el trabajo, cuando la fuerza va en la misma dirección en la que se desplaza el objeto, se obtiene simplemente multiplicando F por D. O sea, ya no necesitas
multiplicar por el coseno del ángulo, porque el coseno vale 1, entonces f por d por 1 pues da fd. Entonces el trabajo cuando el objeto se mueve en la misma dirección se calcula simplemente multiplicando f por d y ya no consideras el ángulo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que son muy usuales en este tipo de temas. En la definición de trabajo particularmente tienes un problema en el que hay un gimnasta. Este es un gimnasta que está sujetando una pesa, ¿no? Esta es la pesa. Y entonces te preguntan, si la está sosteniendo así sobre su cabeza a cierta altura, ¿cuál es el trabajo que realiza? Entonces uno pensaría que pues sí se está cansando, que sí está realizando un trabajo, pero en realidad si te preguntan cuál es el trabajo que realiza cuando mantiene la pesa a esa altura, el trabajo es 0, porque acuérdense que trabajo es fuerza por desplazamiento. A pesar de que si haya una fuerza, el objeto no se está desplazando en el eje Y, entonces el trabajo es 0. Si la pregunta es ¿cuánto trabajo realizó para llevar la pesa desde el piso hasta esta altura D? Entonces sí, tú tendrías que, si sabes la masa de la pesa, pues podrías saber entonces la fuerza, que es masa por gravedad, ¿no? El peso de la pesa. Y entonces si te dan este desplazamiento, pues entonces ya puedes calcular cuál es el trabajo. El trabajo sería pues la fuerza, que es F, por el desplazamiento. Entonces, si la pregunta es ¿cuánto trabajo realizó para llevar la pesa desde el piso, desde aquí hasta esta posición, pues lo que tendríamos que hacer sería multiplicar fuerza por desplazamiento. Pero si me preguntan ¿cuánto trabajo realizó para sostener la pesa a esa altura? Como no hay desplazamiento, entonces el trabajo es 0. Otro ejemplo muy común, bueno, antes de eso, recuerden que el desplazamiento es esto. Si tú tienes, por ejemplo, un objeto, lo mueves hacia acá, supongan que son 3 metros, y luego lo desplazas hacia acá, 4 metros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? Bueno, la distancia va a ser todo el camino que recorre ese objeto, o sea, desde aquí pasando hasta acá, ¿no? Entonces la distancia sería 3 más 4. Distancia. Vamos a borrar esto. Entonces distancia es 3 más 4 metros, que sería 7. El desplazamiento, acuérdense que el desplazamiento es un vector. El desplazamiento es cuánto recorrió desde el punto en el que inicia hasta el punto al que llega. Entonces, el desplazamiento sería cuánto mide este lado, que si utilizas el teorema de Pitágoras te da 5. ¿Sí? Entonces el desplazamiento es desde el punto inicial hasta el punto final. Desplazamiento usando Pitágoras da que es 5 metros. Entonces el trabajo es fuerza por desplazamiento, no fuerza por distancia. O sea, hay un problema en el que te dicen que tienes una pista de correr, y aquí empieza una persona, empieza a correr y entonces te preguntan ¿qué trabajo realiza si le da toda una vuelta completa a la pista? O sea, aquí como la persona sí realiza recorre toda esta distancia, pero como llega al mismo punto, entonces el desplazamiento es 0. Entonces como trabajo es fuerza por desplazamiento y llegó al mismo punto, entonces el trabajo es 0.
esta persona, si le da toda una vuelta completa y regresa al mismo punto, el trabajo es 0. Es importante que vean, y es el punto clave de la definición del trabajo, que para que exista trabajo debe haber desplazamiento, o sea, un cambio en la posición. Si hubiera llegado aquí, sí podría haber calculado el trabajo. Como llegó al mismo punto, no se desplazó, y entonces el trabajo es 0. Vale, entonces esos son los dos ejemplitos que son muy comunes encontrarlos. Y vámonos ahora a hacer un ejercicio pues para aplicar esto, que es el ejercicio 2. En mi cuadernillo está en la página 56. Solamente corroboren que sí es el mismo ejercicio, porque me decían que yo tenía otra versión del cuadernillo, entonces chequen. Es el inciso B. Dice: un pasajero en un aeropuerto tira del asa de una maleta rodante. Si la fuerza empleada es de 10 newtons y el asa forma un ángulo de 25 con la horizontal, ¿qué trabajo efectúa la fuerza de acción cuando el pasajero camina 200 metros? Entonces ese problema es bastante simple. Lo único que tienes que hacer... ¿qué pasó aquí? ¿Me regresé? Sí, me regresé. Ahí está. Lo único que tienes que hacer es... Bueno, vamos a hacer un esquema primero de lo que está sucediendo. Entonces tienes tu maleta. Esta es la maleta. Esa es la maleta, ¿no? Y aquí está el asa. Entonces viene la persona y jala con una fuerza de 10 newtons. Y forma un ángulo respecto a la horizontal. Este ángulo de 25 grados. Si te dicen que desde aquí avanza 200 metros en esta dirección, ¿cómo calculas el trabajo? Pues nos acordamos de la formulita que decía que el trabajo, que puse con una letra W por cierto, era fuerza, la magnitud de la fuerza por la distancia o el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces esto es muy sencillo, pues tenemos que la fuerza son 10 newtons, entonces voy a sustituir directo aquí. La fuerza son 10 newtons, se desplaza 200 metros, entonces es por 200 por el coseno del ángulo, que sería coseno de 25 grados. Y eso nos da, cuando ustedes calculan el coseno de 25 grados en su calculadora, ya toda esta multiplicación da como resultado 1812.6 joules. Entonces el trabajo que realiza esta persona para jalar la maleta 200 metros con esta fuerza es 1812.6 joules. Como pueden ver, es bastante simple. A veces puede que te pidan la fuerza, entonces habría que despejar de esta ecuación, o puede que te pidan la distancia, entonces lo único que hay que hacer es hacer el despeje. En este caso fue directo, fue fácil. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de energía. Es muy sencillo. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Si tú puedes hacer un trabajo, entonces tú tienes energía. Tenemos tres tipos de energía en la parte de mecánica. Tenemos la energía cinética, que es la que está asociada al movimiento de los objetos. O sea, un objeto que se mueve tiene energía cinética. Si se está moviendo, por lo tanto, tiene una velocidad. Y pues obviamente si es un objeto material, tiene una masa. Entonces la energía cinética se calcula multiplicando la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, energía cinética, energía asociada al movimiento. Un objeto que se está moviendo tiene este tipo de energía que se llama energía cinética, y también se mide en joules.
igual que el trabajo. Luego tenemos la energía potencial. Esta es la energía asociada a los objetos respecto a un campo gravitatorio. O sea, si yo tengo aquí, por ejemplo, la Tierra, que tiene un campo gravitacional, y un objeto a cierta altura, h, a cierta altura h, aquí está mi objeto, entonces, que tiene una masa m, entonces la energía potencial se calcula multiplicando la masa del objeto por la gravedad por la altura. Entonces un objeto que yo coloque aquí a cierta altura respecto de la Tierra tiene una energía potencial asociada. Se llama potencial porque es como energía en potencia que todavía no se está moviendo. Si yo pongo, por ejemplo, aquí una pluma respecto al piso y la sostengo, aún sin estar en movimiento, tiene una energía que se llama potencial, que se calcula multiplicando masa por gravedad por altura. En el momento que yo suelte la pluma, esta se va a empezar a mover, ¿no?, hacia abajo. Entonces, cuando se empieza a mover, ya tiene energía potencial y cinética, ¿no? En este punto, por ejemplo, la partícula tiene una energía cinética asociada porque se está moviendo, y también tiene una energía potencial porque está todavía a cierta altura respecto del piso. En el momento en el que la piedra toca el piso, entonces la altura es cero. Como la altura es cero, pues la energía potencial, masa por gravedad por cero, pues me da cero. Es cuando la pelotita o la piedra o el objeto esté en el piso, la energía potencial va a ser cero. Y en ese punto, justo cuando toca el piso, es que su energía cinética es máxima, es la mayor que puede tener. Ok, entonces vamos a borrar este esquema porque estorba para lo que sigue. Esa fue la explicación. Y por último, entonces, tenemos la energía mecánica, que es muy simple. La energía mecánica simplemente es la suma de estas dos. Sumas la energía cinética y la energía potencial, y eso me da la energía mecánica. Como les comentaba, en el caso en el que yo tengo aquí el piso, suelto una piedra, aquí en el momento en el que la estoy agarrando, tiene una altura h y todavía no se está moviendo, entonces solo tiene energía potencial. Cuando yo la suelto, entonces está cayendo, y si yo me fijo en un punto por acá, esta piedra tiene una energía potencial que es mgh y una energía cinética que se está moviendo, que es mv cuadrado entre 2. Entonces, si yo mido la altura y la velocidad de la piedra en este punto y sumo estas dos energías, eso se llama energía mecánica, la suma de la energía cinética y de la energía potencial. Va, entonces borramos esto porque también se ve feo. Acuérdense, todo esto yo lo tengo ya escrito, me tardo menos, pero ustedes tienen que ir poniendo pausa para poder ir tomando sus apuntes. Por último, vamos a ver esto que se llama el teorema trabajo-energía. Dice que en ausencia de fuerzas disipativas, el trabajo realizado sobre un objeto es igual al cambio en su energía cinética. O sea, la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. ¿Qué son las fuerzas disipativas? Las fuerzas disipativas son las que pueden transformar la energía cinética en otro tipo de energía. Por ejemplo, supongan que aquí está el piso y yo jalo una caja. Yo sé que la caja va a hacer fricción con el piso, y de la experiencia sabemos que si algo hace fricción, por ejemplo cuando ustedes se frotan las manos, si algo hace fricción, eso genera calor. Entonces parte de la energía de movimiento de la caja se transforma en calor. La fuerza de fricción es una fuerza disipativa. Entonces, si consideramos que no hay fricción, o sea, un piso muy liso en una caja muy lisa, por ejemplo, no sé, en una pista de hielo, aún ahí hay fricción, pero suponiendo que no hay de estas fuerzas, entonces el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, o sea, la energía cinética final menos la inicial. O sea, yo mido la energía cinética aquí, que sería energía cinética inicial. Entonces lo muevo, ¿no? Y llega hasta este punto. Entonces aquí tiene otra velocidad. Entonces esta va a ser la energía cinética final.
Como tiene otra velocidad, tiene otra energía cinética. Entonces, para saber cuánto trabajo apliqué para moverlo de aquí a acá, simplemente resto las energías cinética final menos la inicial y eso me va a dar el trabajo. Eso es lo que dice este teorema trabajo-energía. Entonces tengo dos formas de calcular el trabajo. Una es trabajo, si conozco la fuerza por distancia por coseno del ángulo. O ahora tengo una nueva. El trabajo es la energía cinética final menos la inicial. Y eso es pues la masa por la velocidad al final al cuadrado entre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Entonces tengo dos formas de calcular trabajo, esta y con el teorema trabajo-energía esta. O sea, hay algunos problemas en los que tienes que usar las dos fórmulas a la vez para calcular ciertas cosas. Por ejemplo, donde te dan velocidades y te piden fuerzas. Entonces esas son mis dos ecuaciones. Ya esto no lo voy a borrar porque ahí hay mucho espacio. Y entonces pues ya lo único que falta es resolver un par de ejercicios más que están ahí en su cuadernillo. El que sigue es el inciso E de la misma sección en la que estamos. Entonces ese dice: una bala de 2.5 gramos que viaja a 300 metros sobre segundo choca contra un árbol y se frena uniformemente hasta detenerse mientras penetra 12 centímetros en el tronco. Dice: ¿qué fuerza se ejerció sobre la bala para detenerla? Entonces, ¿cómo es eso? Pues aquí tienes tu arbolito, ¿no? Bueno, el tronco nada más. Y entonces venía una bala. Esta es una bala que tiene una masa de 2.5 gramos y que iba a una velocidad de 300 velocidad inicial de 350 metros sobre segundo. Entonces cuando choca con el árbol penetra, ¿sí? Entonces llega como por acá y dice que de ahí son 12 centímetros lo que penetró. 12 centímetros de aquí hasta donde llegó la bala son 12 centímetros. Entonces te pregunta qué fuerza ejerció el árbol sobre la bala para poderla detener. ¿Cómo rayos hago eso? A ver, piénsenlo tantito, ¿qué se les ocurre? Bueno, lo primero que hay que hacer es irnos a nuestras ecuaciones, ¿no? Hasta ahorita solo vimos la definición de energía cinética, de energía potencial, la definición de trabajo y la definición de el teorema del trabajo y la energía. Para este problema precisamente lo que hay que hacer es aplicar el teorema del trabajo y la energía. Entonces, primero vamos a anotar nuestros datos para saber más o menos cómo empezar. Mis datos son: yo tengo una masa de 2.5 gramos. Para que la fuerza me dé en newtons, esta masa la tengo que pasar a kilogramos. Entonces 2.5 gramos, como en un kilogramo hay 1000 gramos, esto lo divido entre 1000 y ya me da en kilogramos. Entonces sería 0.0025, ¿no? Porque 0.25 son 250 gramos, 0.025 son 25 gramos. Entonces 0.0025 kilogramos. Sí, solo hay que dividir esto entre 1000. Ya tengo la masa. La velocidad inicial ya está en metros sobre segundo, son 350. La velocidad final, como la bala se detiene a los 12 centímetros de haber penetrado, la velocidad final es 0. Tengo que... ¿cuánto penetró? Son 12 centímetros, eso sería la distancia. 12 centímetros.
Eso para pasarlo a metros lo divides entre 100 y te da 0.12 metros. Acuérdense que las unidades deben estar en metros, centímetros y kilogramos, metros, segundos, kilogramos, para que el resultado te dé newtons o en joules dependiendo de lo que estás calculando. Entonces, esos son todos mis datos. Ahora, ¿cuáles son mis ecuaciones? Pues tengo dos ecuaciones para este problema. Tengo la ecuación del trabajo, que era, en este caso, como la bala va en la misma dirección en la que se desplaza, simplemente es fuerza por desplazamiento. El ángulo es 0 o 180 y les dije que en ese caso ya no llevaría coseno de alfa porque coseno de alfa es 0, ¿no? Perdón, es 1, no 0. El coseno de 0 grados es 1. Esto sería 1, ya entonces solamente me queda que el trabajo es F por D. Esta es mi primera ecuación que tengo. Con esta ecuación, si yo supiera el trabajo, podría calcular la fuerza nada más despejándola, ¿no? Pero pues no tengo el trabajo, entonces ¿cómo voy a calcular el trabajo? Pues de la segunda ecuación, de la del teorema trabajo-energía. El trabajo era la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Como la energía cinética al final es masa por velocidad al cuadrado entre 2, entonces sería masa por la velocidad final al cuadrado entre 2, y la energía cinética al inicio sería masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Con esto entonces yo ya puedo calcular el trabajo. Una vez que calcule el trabajo de la ecuación que está acá arriba, voy a poder calcular la fuerza. Entonces pues ya nada más vengo y sustituyo en esta ecuación. A esta le vamos a poner la ecuación 1 para que la identifiquen, y esta es la ecuación 2. Entonces, sustituyendo en la ecuación 2, lo voy a poner ya así. Entonces, sustituyendo los datos, sustituyendo en 2, pues ya nada más, como la velocidad final dijimos que era 0, entonces este término da 0, entonces el trabajo es igual a menos la masa, que eran 0.0025 kilogramos, por la velocidad inicial al cuadrado, o sea 350 al cuadrado, 350 metros sobre segundo al cuadrado, y todo eso sobre 2. Eso ya me va a dar el trabajo. Entonces, si yo hago esa cuenta, toda esta cuenta que está aquí, ya me queda que el trabajo es igual a menos, ¿dónde lo puse? Aquí está, 153.125. hagan la cuenta si no me creen. 153.125 joules. Este es el trabajo que realiza el árbol sobre la bala para detenerlo. El signo negativo es porque el árbol ejerce trabajo sobre la bala. Si te preguntaran el trabajo que ejerce la bala sobre el árbol, entonces sería positivo. Aquí las mismas cuentas nos dijeron que el trabajo es sobre la bala, no por la bala. Y entonces, ya que tengo aquí el trabajo, me voy a la ecuación 1. De la ecuación 1 despejo F y ya tengo entonces cuál es la fuerza que ejerció el árbol para detenerlo. Entonces primero vamos a despejar, ¿no? De la ecuación 1 tenemos que, pues nada más está de que está multiplicando la fuerza, la pasan para acá dividiendo. Entonces tenemos que la fuerza es igual a trabajo sobre distancia, ¿no? Esta D va a pasar para acá dividiendo, te va a quedar W sobre D igual a F, o sea,
F igual a W sobre D. Y pues ya sustituimos el resultado que nos dio aquí arriba. Entonces esto nos queda menos 153.125 joules sobre la distancia que penetró, que son 0.12 metros. Entonces eso ya nos da la fuerza que ejerce el árbol sobre la bala para detenerlo. Cuando hacen esa cuenta, a ustedes les queda 1276.04. ¿Qué son? Pues si es fuerza, ¿en qué se mide la fuerza? En newtons. Y ya está. Pues ya, acabé este problema. Es el resumen. ¿Cómo fue? Tenía estas dos ecuaciones para el trabajo. La primera es que el trabajo es fuerza por distancia, pero a lo que me estaban preguntando era la fuerza, pero yo no tenía trabajo, entonces usé el teorema trabajo-energía para calcular el trabajo. Resté la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Eso nos dio el trabajo, que era menos 153.125. Luego de la ecuación 1 despejé F, que nos dio esto que está acá. Y ya metiendo los datos que estaban de este lado en esta ecuación, ya tenía que menos 153.125 entre la distancia, que era 0.12 metros. Ya eso me da la fuerza que ejerce el tronco sobre la bala para detenerla. Entonces así fue como se resolvió ese problema. Y pues vamos a hacer un último. Es el H de esa misma sección. Dice: ¿cuánta más energía potencial gravitacional tiene un martillo de 1 kilogramo cuando está en una repisa a 1.2 metros de altura que cuando está en una a 0.9 metros de altura? Entonces tienes un martillo. Primero está en una repisa. Esta repisa respecto al piso está a 0.9 metros de altura. No, perdón, primero está a 1.2. Bueno, no importa. Uno está a 0.9 metros de altura. Y luego tienes el mismo martillo, pero más en una repisa más arriba. Entonces tienes tu martillo aquí en una repisa que está más arriba, exactamente a 1.2 metros de altura. Entonces te dicen: ¿cuál es la diferencia entre sus energías potenciales? Entonces la energía potencial, yo sabía de las ecuaciones, de la definición, que es la energía asociada a la posición. Entonces energía potencial, nada más acuérdense, para que haya energía potencial debe haber altura. Entonces si te acuerdas de eso, la ecuación es fácil: masa por gravedad por altura, ¿sí? Entonces a este le vamos a poner el 1, de que es el martillo en la posición 1, y a este el 2, de que es el martillo en la repisa 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la energía potencial en 1? La energía potencial en 1 pues es masa por gravedad por altura. La masa del martillo es 1 kilogramo, entonces es 1 kilogramo por gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que en este caso es 0.9 metros. Entonces me da que la energía potencial en esa posición es de, déjenme ver, puse las cuentas por acá, 8.82. ¿En qué se mide la energía? En joules. Entonces la energía potencial del martillo aquí es de 8.82 joules. Ahora, la energía potencial en el punto 2 pues es otra vez la masa, que es 1 kilogramo, multiplicada por la gravedad, que es 9.8
multiplicado por la altura, que es 1.2. En este caso entonces sería 1 por 9.8 por 1.2, que da 11.76 joules. Entonces, como la pregunta es ¿cuánta más energía potencial tiene el martillo arriba que abajo? Pues hay que restar la energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1, y eso ya nos dice cuánta más energía potencial tiene el que está más arriba, ¿no? Entonces la energía potencial del 2 menos la energía potencial del 1 nos va a decir cuánta más energía potencial tiene uno respecto al otro. Entonces 11.76 menos 8.82, y pues ya, esto nos da 2.94 joules. Entonces el que está arriba tiene 2.94 joules más de energía que el que está abajo, de energía potencial. Pues ya, eso es todo. Les pongo ahí en la tarea unos 3 o 4 ejercicios, no muchos, para que los hagan, porque si no, no los hacen, los copian. Ya sé que no son todos, lo digo por los que lo copian, ¿no? Entonces ya quedamos. Pues sí, eso es todo. Les subo la tarea al rato, mañana más bien. Bueno, es que ahorita lo estoy grabando el lunes, entonces lo subo el martes, y el jueves no hay clases. El otro martes la clase va a ser resolver todos los problemas de la tarea. El jueves los entregan y ese día hay examen. El final sería el martes siguiente, los que tengan que hacer final. Vale, pues cuídense, nos vemos. Chao.